vez más, amadísimo Padre, me presento ante ti una vez más con un corazón dispuesto a recibir y atesorar esta palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Fíjese que la palabra que el Señor me permitió para el día de hoy, le voy a decir que no es difícil, pero casi nadie le gusta tocarlo. Sé que hay quienes lo tocan, pero casi nadie le gusta tocarlo. Pero por más que busqué a ver si el Señor quería algo diferente, fue imposible. Fue imposible. Y está en Ezequiel 33. Está desde el 1, pero nomás vamos a leer el 7, 8 y 9. Y luego vamos a pasar donde el Señor nos lleva. Sí. El deber, dice en el título ahí de la atalaya, o el deber del que el Señor permite ser instrumento para llevar la palabra. O sea, el deber de decir lo que el Señor quiere. No ponerla como acomodada, porque se van a enojar, qué sé yo, unos cuantos. Pero ese no es mi problema, ni es lo que debe interesarme, porque el Señor, yo le dije, Señor, bueno, si usted la pone, la digo, y si Él la puso, la voy a decir en Él. ¿Lo tenemos? Dice el Señor así: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto, dice, por atalaya a la casa. 33:7, 7 al 9. ¿Lo tenemos? Ezequiel, ¿lo tenemos? Repito: a ti pues, hijo de hombre, dice, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás las palabras de mi boca, y los amonestarás, dice, de mi parte. Tenemos que entender que esta palabra que el Señor permite esta preciosa noche viene de parte de Él, y solo repito lo que Él pone a través del Espíritu Santo en esta boca. Y luego dice, repito la parte esa: la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere, dice, al impío, impío, de cierto morirás, si tú no lo hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado. Pero su sangre yo la demandaré de tus manos, dice el Señor. Él nos dice ahí que si no digo la palabra que Él pone y alguien no se convierte o no se cambia del camino en el que está, el Señor dice que me va a demandar. Lo dice en su palabra, y eso es lo que debemos de entender. Entonces es como el padre terrenal debe de corregir a su hijo antes de que le pase algo peor. Ahí luego los padres, hay muchas personas luego están lamentándose cuando de repente les han matado a su hijo o se lo han metido preso, pero solo por la falta de corrección. Repito: cuando yo dijere, dice, al impío, impíos de cierto morirá, si tú no le hablares para que se guarde o para que cambie el camino, pues el impío, dice, de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo demandaré, dice, de tu mano. 9. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, dice, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. El Señor me dice, si no se lo decís al que corresponde, porque hay palabras que debemos de entender. Voy a poner un ejemplo. Si el Señor menciona una parte de chismoso, si usted sabe que no es chismoso, ¿por qué le va a doler? No tiene por qué molestarle. O si habla de un drogadicto y usted no es drogadicto, o de un ladrón y usted no es ladrón, de un adúltero y usted no es adúltero, deje que la palabra va a llegar para la persona que el Señor quiere que la reciba. Miren que es
ahí mismo Ezequiel 34. Fíjense que la tenía marcada del 10 y 11, pero el Señor quiere que lo dé desde el 1. Ezequiel 34, 1, me dice cuando lo tenemos. Vino a mí, dice, palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza, dice, contra los pastores de Israel. O sea, con los pastores que están pastoreando mis ovejas, es que dice el Señor. Y eso es lo que debemos de entender, que tenemos que decir esta palabra tal como el Señor nos demanda aquí. Hijo de hombre, dice, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza, dice, y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel, dice, que se apacientan a sí mismo. No apacientan, dice, los pastores a los rebaños. Esto es para los pastores que están haciendo las cosas en la carne, porque hay pastores buenos, hay hijos buenos, pero hay quienes están viviendo de las ovejas y no están pastoreándolas como el Señor nos demanda. Y podemos ver más, seguimos con el 3. Coméis, dice, la grosura y os vestís de la lana. Te engordada, dice, degolláis, mas no, dice, apacentáis a las ovejas. O sea, están buscando su propio beneficio y no están pastoreando las ovejas como el Señor nos demanda. El Señor demanda que vayamos y llevemos la palabra, llevemos el evangelio como tal, que no lo cambiemos. Que alguien se va a incomodar, ni frío ni calor me da. Me daría frío y calor no estarlo diciendo, porque estaría desobedeciendo la palabra de mi Padre. No me importa que se enojen los que andan mal, porque sé que los que no andan haciendo las cosas mal no tienen ningún problema. Eso es para los hijos de desobediencia o pastores de desobediencia que están buscando estar en las cosas del Señor, aunque de repente son hijos, más buscando cosas de prosperidad. Están latigando, castigando, dando palabra de hombre, porque más están hostigando a las ovejas, manipulándolas, que si usted diezma o que si usted ofrenda va a prosperar. La prosperidad suya y mía ya está dada, ya está dada. Y eso es lo que debemos de saber, y eso es lo que debemos de entender. Y ya no deberían de estar escuchando a esos mentirosos de prosperidad, porque la prosperidad del Señor, cuando Jesús andaba en la tierra, Él nos enseñó de prosperidad espiritual y no material. Y eso es lo que debemos de saber y entender. 4. Miren lo que dice el 4. No fortalecisteis las débiles. O sea, no te importaron, les dice el Señor, las débiles. No te importaron los que no podían ofrendar. No te importaron los que no podían diezmar. Los que te importaban eran, como dicen, los pesos gordos. Yo recuerdo una vez, tiempos, cuando estaba en su momento en la Fraternidad Internacional de Hombres Cristianos de Negocio, me dijeron varios líderes de la congregación: busque peces gordos. Y nunca entendieron que no es para la gente de dinero. Yo recuerdo otra persona, la voy a mencionar sin nombre, lógicamente, de mi familia. La invité un tiempo, una vez fue, y me dijo que voy a estar con esa gente. Ese Señor vino por todos los hijos. No hay clases sociales, no hay que porque es un ingeniero o es un campesino, es hijo también. No hay diferencia para el Señor. Y eso es lo que debemos de entender, y eso es lo que debemos de hacer, estar haciendo las cosas que a Él le agradan.
Entonces no debemos de estar viendo que porque si tiene dinero, no. Si tiene dinero, que se quede con ese dinero. A nosotros no nos interesa eso. Nos interesa el alma para el Padre. Y va a estar enamorado de algo que no se lo puede llevar. Porque nadie se puede llevar nada. Y no lo han entendido. No fortaleciste, dices, las débiles, ni curaste la enferma, no vendasteis las pernisquebradas, no volviste, dice, al redil, la descarriada, ni buscaste, dice, la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ella, dice, con dureza y con violencia. Violencia, a veces les puede decir la persona, no, pero yo nunca, por decir de esa manera, le he salido violento a golpear a alguien. No, si es que no lo necesitas golpear con lo que le estás diciendo. Con eso lo ahuyentas de los pies del Señor. Y allí es donde dice muchos que en su momento son hijos y quieren llegar a los pies del Señor para estar como ese. Tú mejor en el mundo. Es una mentira del enemigo, porque no puede estar mejor en el mundo. Pero es por los malos testimonios de muchos líderes o de muchos pastores mentirosos que están. Y eso es lo que debemos de entender. El Señor en ningún momento anduvo molestando a nadie por cosas económicas, por pisto, en ningún momento. Debemos de estar siempre haciendo las cosas que a Él le agradan, siempre. Dice el 6. 5. Y andan, dice, errante por falta de pastor. O sea, andan errante porque por tu culpa se fueron de la iglesia. La vez pasada había una, ya hace un tiempo, en ese tiempo pasaba escuchando emisoras cristianas. Ya hoy la verdad que casi nunca las escucho. Mejor paso leyendo, llenándome con el Señor. Y había una maratón. Y escuché cuando hablaban unos, mire que voy a ofrendar 100 lempiras, 1000 lempiras, 500 lempiras. Y hubieron unas personas, por cierto, era mujer porque la voz era de mujer, y dijo, quiero que oren por mí. Y ahí rápido le hicieron una oración. Luego volvió a hablar otra y dijo, quiero que oren por mí. Le hicieron otra oración rápida. Y luego habló otra persona y dijo, quiero que oren por mí. Y ¿saben qué les dijo ese pastor que estaba por el otro lado? Que es lobo, no es pastor. Hablen los que van a ofrendar. Los que están hablando solo para que oren por ellos, déjenlos de último. No les interesaban las almas, sino que el dinero. Les digo no porque me lo contaron, es que lo escuché por la radio cuando dijo, denle el espacio a la gente que va a ofrendar. Y le puedo decir que me di cuenta al final porque eso lo estaban haciendo para una maratón, para una televisión. Escuché por allá después que el que los había engatusado para traer el equipo se robó el dinero. Se pueden imaginar. Se pueden imaginar. Y no querían orar por las almas, porque lo único que les interesaba era quienes iban a aportar la parte económica. Y Jesús siempre anduvo por las ovejas descarriadas, nunca anduvo buscando partes económicas. Anduvieron perdidas, 6, ¿verdad? Anduvieron perdidas, dice, mis 5, lo termino 5 pues. Y andan, dice, errante por falta de pastor, y son presas de todas las fieras del campo, y se han dispersado por la falta de palabra en ellos, porque no les has dado un testimonio, un ejemplo, como el que vino a darnos nosotros Jesús. El ejemplo suyo y mío para estar haciendo la voluntad en la tierra es Jesucristo. Él, cuando la mujer adúltera le dijo, ¿dónde están los que te acusan? Y ella le dijo, ninguno me acusa. ¿Y saben qué le dijo el Señor? Sé que lo saben infinidad de personas que leen la palabra. Ni yo tampoco te acuso. Pero son
número uno para estar. Si no haces esto, señalándolo. Hipócrita, decía el Señor. Sepulcros emblanquecidos. Y lo que menos tienen es amor para las almas. Y eso es lo que debemos de entender. Anduvieron, dice, perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra. Y fueron, dice, esparcidas mis ovejas. Y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas, porque solo les interesan, como ese hermano que me habló en su momento, busquen los peces gordos. No les interesaban las ovejas, solo querían buscar sus propios beneficios. Así pasan muchos templos llenos de personas porque no les dicen la verdad, los están por encima, y mientras no les digan la verdad van a estar como estas ovejas del que el Señor está hablando esta preciosa noche. Van a estar viviendo con lobos disfrazados de oveja, pero son devoradores. Por tanto, dice, pastores, oíd palabra de Jehová. Pongan ojo los que están por ese lado, haciendo las cosas que al Señor no le agradan. Repito, por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová, dice el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, oigan bien lo que dicen, para ser robado, porque eso es lo que hacen, está robándose el dinero de las ovejas, lo toman como de ellos y no como de la congregación. Pueden ver a cualquier oveja con una dificultad hasta para una pastilla que no debería de tomársela, porque si están creyendo en el Señor no la necesitan. Pero ahí hasta ni para una pastilla le ayuda, ni peor para comprar un peso de tortillas. No sé cuántas tortillas salen en una lempira, porque no les interesa más que para ellos, con sus grandes carros, sus grandes casas, hasta con guardaespaldas, y no los necesitan. Porque el que anda haciendo la obra del Señor es vallado de ángeles que andamos. No necesitamos que nadie terrenalmente nos guarde, porque a nosotros nos guarda, y eso es lo que debemos de saber. Por tanto, pastores, dice, oí palabra de Jehová. Vivo yo, dice, ha dicho Jehová, el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron, dice, para ser presas de todas las fieras del campo. Pero las fieras del campo, el Señor habla de esos pastores que son lobos disfrazados de ovejas. Hay que ser claro, hay hijos en las congregaciones del Señor buenos que llevan el mensaje y no están latigando con mensajes que los atormentan, poniendo carga que ellos no la llevan. Ponen a la gente que se levante a las 4 de la mañana a orar o a ayunar, y ellos no lo hacen, aunque no necesitan ayunar, porque Jesús lo hizo por usted y por mí. 40 días en el desierto, Él hizo todo ya. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, dice, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron, dice, para ser presas de todas las fieras del campo, dice, sin pastor, ni mis pastores, dice, buscaron mis ovejas, sino que las pastoreas, dice, los pastores oiga bien lo que dice, se apacentaron a sí mismos, porque no les interesan las ovejas, solo les interesa su propio beneficio. No lo dice este instrumento, lo dice el Padre usando. Está en la Escritura, y los que le duela porque no lo han entendido, que eso es para los pastores que no están haciendo las cosas que el Señor le agradan, entonces que lea Ezequiel 34 en adelante,
y va a escuchar que no es algo que lo dice Luis, sino el Señor. Se apacentaron, dice, a sí mismo, y no, dice, apacentaron mis ovejas. Oiga bien lo que está diciendo, o sea, se apacentaron ellos mismos y no apacentaron las ovejas que el Señor permitió que fueran a esa congregación o a esa iglesia o a ese grupo, porque no les interesaba. 9. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová del Señor: he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré, dice, mis ovejas de su mano. O sea, si está pensando que se va a quedar sin juicio, está muy equivocado. Entonces no ha leído la palabra, y si la ha leído, la ha leído literalmente, no revelada de parte del Padre a través de Jesús y del Espíritu Santo. Ciegos, porque aún todavía no han entendido que se engañan solos, porque el Padre y Jesús mora en usted y en mí a través del Espíritu Santo. Entonces no hay manera de engañarlo. Por tanto, oíd pastores, oíd, dice la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de sus manos y les haré dejar, dice, oigan bien, de apacentar las ovejas. Miren con un medio sustito que le sacó el Señor. ¿Cómo estaban? Solos, clamando porque se reunieran nuevamente en las iglesias. Pero no lo hacen por las ovejas, lo hacen por el beneficio de ellos mismos, porque aquí dice el Señor, se apacentan, dice, se espantaron, dice, a sí mismo, repitiendo el 8, se apacentaron, dice, a sí mismo, o sea, ellos y no a las ovejas. O sea, las ovejas los han mantenido, les dice Jesús, a través de la palabra. Y demandaré, dice, mis ovejas de sus manos y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores, dice, se apacentarán, dice, más a sí mismo, pues yo libraré mis ovejas de su boca o de su mano. El Señor se las va a quitar. Entonces van a tener que empezar a hacer las cosas que al Señor le agradan. Y no les serán, dice, más por comida, o sea, por sustento, porque han estado teniendo una vida carnal, porque no la han tenido espiritual. Han estado haciendo las cosas que al Señor no le agrada, sacrificando las ovejas por tal de que ellos estar bien saciando la carne. No les serán más, dice, por comida, porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. O sea, está diciendo, de ahí mismo te las voy a ir a sacar, ahí mismo le voy a ir a abrir los ojos para que se dé cuenta que lo que le está diciendo a través de la prosperidad es una mentira. Ya la tenés. Y si sos sano en el Señor, ¿por qué te vas a preocupar por las cosas terrenales? El Señor, cuando enseñó a orar, dijo: Padre, danos hoy nuestro pan de cada día. Entonces, ¿por qué más se puede preocupar? Si tiene el sustento diario, ¿por qué se la va a calentar? ¿Qué hace con una cuenta en el banco? Yo no la necesito. Y el Señor sabe. Porque así ha dicho Jehová, dice el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce, dice, su rebaño, el pastor, el día que está, dice, en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré, dice, mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidos. El día, dice, nublado y la oscuridad. O sea, el día que ustedes los engañaron, dice el Señor, mencionándole prosperidad. Que si diezman, que si ofrendan, que si pasan en ayuno, que si pasan desvelándose a las 4 de la mañana, van a ser prosperados. Ya son prosperados. Ya son bendecidos. Y eso es lo que debemos de entender.
El Señor dice, no es hombre ni hijo de hombre para arrepentirse del pacto de la bendición. Pero hay que estar haciendo las cosas que a Él le agradan. Y yo, dice, las sacaré de los pueblos y las juntaré de la tierra y las traeré, dice, a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por la ribera, dice, en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos, dice, las apacentaré, y en altos montes de Israel estarán su aprisco. Ahí dormirán, dice, en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentados sobre los montes de Israel. Cuando usted va a estar en pastos suculentos, es estando con Jesús en su vida. Si no, va a vivir días de tribulación, días bien, días mal, porque no ha querido creerle a Jesús. Porque si usted le cree a Jesús, la cosa es completamente diferente. Y eso es lo que debemos de saber. Yo apacentaré, dice, mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver, dice, al redil la descarriada. Vendaré, dice, las perniquebradas, dice, y fortaleceré, dice, la débil, más a la engordada y a la fuerte destruiré, dice, las apacentaré, dice, con justicia. O sea, van a pasar el proceso. ¿Son ovejas de Él? Sí. ¿Por qué lo dice aquí? Pero tienen que pasar el proceso. Más en cuanto, dice, a vosotros, ovejas mías, así ha dicho Jehová, el Señor. He aquí, dice, yo juzgo entre, oiga bien lo que dice aquí, entre oveja y oveja, entre carnero, dice, y machos cabrillos. ¿Quiénes son los cabros? Los que no están haciendo las cosas que al Señor le agrada. Saltan de un lado a otro, de una piedra en otra piedra, de un pastor o de una iglesia, como dice hermana Linda, en otra iglesia, para que sepamos. Os es poco, dice, que comáis los buenos pastos, dice, sino que también hollaráis, dice, con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebáis, dice, de las aguas claras, enturbiáis. Además, dice, con vuestros pies las que quedan. O sea que para las ovejas no dejan nada, solo para ellos. Y mis ovejas, dice, comen lo hollado, dice, de vuestros pies, y beben, dice, con vuestros pies, dice, habéis turbiado, o sea, las aguas. Por tanto, dice, así les dice Jehová el Señor. He aquí, dice, que yo juzgaré. Y eso es lo que debemos de entender. Entre la oveja engordada, dice, y la oveja flaca. O sea, el que está haciendo las cosas que a Él le agradan y los que no la están haciendo. Por cuanto, dice, empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis, dice, con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersaste. O sea, cuando sentían que te estorbaban porque no daban nada, las corriste. No te importó que se fueran, es lo que da a entender el Señor. Y con este cerramos. Yo salvaré a mis ovejas, dice, y nunca más serán, dice, para rapiña, y juzgaré entre oveja o oveja. Debemos de saber y entender que debemos de estar haciendo las cosas que a Él le agradan. Que a alguien le puede incomodar, que se incomode. Que a alguien le puede doler, que le duela. Solo sé que la palabra va a llegar para quien es. Y el que sabe que está haciendo las cosas que a mi Padre le agradan, sé que no le va a doler, sino que lo va a edificar. El Señor lo que quiere es que vuelvan al camino, que hagan las cosas que a Él le agradan.
Si no, van a pasar de tribulaciones y van a seguir, como dice el Señor, ciegos, guiando a ciegos. Van a caer en el mismo hoyo. Solo para reforzar nomás un Juan, con este termino, creí que no iba a ser necesario, pero el Señor me lo pone y lo voy a leer. Juan 17:14 al 17, solo para que entendamos lo que no es una decisión de la carne, sino del Espíritu. ¿Lo tenemos? Miren lo que nos dice el Señor aquí. Yo les he dado tu palabra y el mundo, dice, los aborrece. ¿Por qué aborrece el mundo al cristiano? Porque no hace lo que está haciendo en el mundo. Quieren el del mundo que el cristiano haga lo que ellos hacen. Y nosotros no. Ya no somos del mundo. Yo les he dado tu palabra, dice, y el mundo los aborrece, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego, dice, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos, dice, en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué es lo que debemos de andar diciendo? La verdad de la palabra. No tenemos por qué cubrir absolutamente nada. Y podemos ver lo que dice el Señor en el 18, con este cerramos. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. O sea, así como él andaba diciendo la palabra clara, que no le gustaba a los fariseos, los que no estaban con él, pero él no se le anduvo acomodando, le dijo lo que tenía que decirle a quien tenía que decirle. Digámosle, Señor, ahí, amadísimo Padre, te pido que atesores esa palabra en mi corazón a través de tu Santo Espíritu y me permita ser hacedor de ella. Asimismo, reconozco al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mis pecados. Te pido que me inscribas en el libro de la vida y que no sea borrado nunca jamás. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.